Sí, la muy calumniada caloría. Si alguna vez has intentado perder peso, aumentar masa muscular o incluso simplemente sentirse bien acerca de comer comida chatarra, lo más probable es que te has encontrado con los números molestos de las calorías en las etiquetas de los alimentos. Puede sorprenderte saber que a pesar de la ubicuidad del conteo de calorías en la sociedad de hoy, esta unidad de medida es un fenómeno relativamente reciente y la idea de contar calorías para los propósitos de la salud es incluso más nueva. En el vídeo de hoy vamos a ver quién inventó la caloría, cómo el conteo de calorías se popularizó y, por último, cómo el conteo de calorías se convirtió en el pilar de las dietas de culturismo. ¿Quién inventó la caloría? Aunque algunos afirman que Fabre y Silverman acuñaron el término calorías en 1852, trabajos recientes acerca de los orígenes de las calorías cuentan una historia diferente. Entre 1819 y 1824, se dice que el físico y químico francés Nicolas Clement introdujo el término calorías en conferencias sobre motores térmicos a sus estudiantes parisinos. Su nueva palabra, calorie, resultó popular y en 1845, la palabra apareció en el Dictionnaire National de Bestcherelle. En la década de 1860, el término había entrado en el idioma inglés tras las traducciones del texto de física francesa de Adolphe Ganot, que definía una caloría como el calor necesario para elevar la temperatura de 1 kg de agua de 0 a 1 grado Celsius. En la década de 1880, el término había sido introducido al público estadounidense por Edward Atkinson en 1886. El profesor Wilbur Atwater vino después cuando publicó sobre la caloría en 1887 en Century Magazine y otra vez en la década de 1890 en Farmer's Bulletin. Atwater es en muchos sentidos la fuerza impulsora detrás de la popularidad de las calorías. A partir de la década de 1890, Atwater y su equipo en Wesleyan realizaron un exhaustivo estudio sobre el contenido calórico de más de 500 alimentos con la intención de producir una forma científica y saludable de mantener el peso. A principios de los 1900, Atwater era una de las autoridades principales en los productos dietéticos y su consejo era simple: cortar el exceso y asegurar un equilibrio entre los alimentos. ¿Quién popularizó el conteo de calorías? Mientras que Atkinson y Atwater abogaban por las restricciones dietéticas basadas en el contenido de calorías, tomó algún tiempo antes de que la idea de contar calorías se convirtiera en un pilar de las dietas estadounidenses. En 1918, la médico estadounidense, autor y filántropo, Lurune Peters cambió el rostro de la dieta para el próximo siglo. Buscando escribir un libro de dieta dirigido a las mujeres estadounidenses, Peters se enganchó a la idea de que el conteo de calorías era un medio eficaz de promulgar una pérdida de peso saludable. Con esta idea en mente, Peters llegó a trabajar. Durante años Peters había escrito una serie de columnas de periódicos para la Asociación Central de Prensa titulada Dieta y Salud, que se ocupaba de cuestiones de salud y peso. Probando popular con su público, es decir, las mujeres americanas de mediana edad, Peters se animó a recoger sus escritos en un volumen limpio, algo que hizo en 1918. Bajo el título Dieta y Salud, con clave para las calorías, Peters publicó su primer y único libro sobre el conteo de calorías. Afortunadamente para Peters, un libro era todo lo que necesitaba. Diet y Alk se convirtió en el primer libro de dieta en convertirse en un bestseller, y permaneció entre los 10 libros más vendidos de no ficción de 1922 a 1926. ¿Qué hizo tan atractivo el libro de Peters? Bueno, un número de cosas. En primer lugar, tomó la idea bastante complicada de las calorías y lo simplificó para una audiencia de masas. Peters dijo a los lectores que en adelante, verían toda su comida en términos de calorías. Una rebanada de pan ya no era una rebanada, eran 100 calorías de pan. En segundo lugar, Peters tenía una comprensión aguda de los obstáculos psicológicos uno se encuentra al tratar de perder peso. Por ejemplo, ella discutió los peligros de los socios agresivos pasivos, de los grupos de compañeros no tolerantes y de los antojos como temas que uno debe ser alertado. Finalmente, el consejo de Peters fue eficaz. Coma aproximadamente 1200 calorías al día de cualquier grupo de alimentos que usted desea si se ajusta a sus macros. Y perder peso. La única excepción a esto era el caramelo que Peters aconsejó en contra, creyendo que era demasiado fácil dejarse llevar y comer en exceso. Respecto a la eficacia de su sistema, Peters informó a los lectores que ella misma había pesado más de 200 libras. Antes de perder 50, 70 libras comiendo de esta manera. Curiosamente para los atletas y culturistas, el consejo de Peters en ganar y perder peso parecerá muy familiar.
Para calcular sus necesidades calóricas básicas, recomendó multiplicar su peso corporal en libras por 15, 20 para encontrar el número mágico. Si usted necesita perder peso, comer entre 200 y 1000 calorías menos, y para ganar peso comer entre 200 y 1000 calorías más. Hechos divertidos son que Peters fue indudablemente muy influyente en popularizar el conteo de calorías para el público en general. Una tendencia que comenzó a finales de 1910 y continúa hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuándo, cómo y por qué los físico-culturistas tomaron el conteo de calorías? Teniendo en cuenta que el conteo de calorías se convirtió en un medio reconocido de dieta en la década de 1910, es notable pensar por qué en los físico-culturistas se llegó tan tarde. Adelante, lee algún consejo dietético de hombres como Eugen Sandow y George Smith y no encontrará ninguna mención de calorías. Lo que encontrará es un fuerte énfasis en comer alimentos naturales, sin procesar. Avanza un poco más y lee sobre los gustos de Reg Park y John Grimek y el consejo sigue siendo el mismo. Para construir músculo se recomienda comer más, y para definir, comer menos y realizar más volumen en sus entrenamientos. Incluso Arnold, Zane y compañía parecían funcionar sin la necesidad de contar calorías. Rick Drasin ha discutido rutinariamente las dietas cetogénicas favorecidas por culturistas de la Edad de Oro, lo que sugiere que los físico-culturistas de élite de los años 70 adoptaron un enfoque drásticamente diferente al de los alimentos de hoy. A pesar de esto, hay alguna evidencia de contar calorías reptando durante este tiempo. Como parte de su participación en el infame experimento de Colorado de Arthur Jones, Casey Viator consumió 800 calorías al día para reducirse a unas 168 libras. Durante el experimento de 28 días, elevó su ingesta calórica aproximadamente a 5000 calorías al día. Algo que puede explicar su supuesta ganancia de peso de 45 libras en 28 días. En el Olympia de 1979, Mike Mentzer, otro discípulo de Jones, estaba usando el conteo de calorías para manipular su físico. Como una interesante nota, la siguiente cita de Mentzer a menudo se toma para justificar el enfoque de dieta flexible. Mientras que los culturistas estaban tentativamente experimentando con el conteo de calorías durante la década de 1970, la práctica realmente salió a la luz en la década de 1980 cuando Rich Gaspari y Lee Labrada utilizaron la práctica para producir algunos verdaderamente estelares físicos. En 1988, Rich Gaspari reveló a los fabricantes de La Batalla para el Oro, un documental de físico-culturismo, que calculó y contó calorías, pesando todo y generalmente comiendo una dieta increíblemente estricta. Para entonces, Gaspari había demostrado claramente la eficacia de su enfoque. En muchos sentidos, el conteo de calorías de Gaspari cambió la cara del culturismo. Puedes ver, en los concursos IFBB Pro World de 1986, Gaspari reveló sus glúteos estriados a los jueces y al público, estableciendo un nuevo estándar para la magreza que ha continuado hasta el día de hoy. Desde entonces, culturistas, tanto naturales como mejorados, han llevado el conteo de calorías para lograr un nivel similar de magreza. Mientras que la práctica de contar calorías es complicada, sigue siendo tal vez la manera más eficaz de reducir la grasa corporal.